¿Qué tal? Reciban el saludo de todo el equipo de profesionales de su medio público. Estamos en la difusión de los programas electorales, los contenidos con los que concurren los diferentes partidos que, bueno, pues tendrán su cita electoral, también todos nosotros, no lo olvidemos, el próximo 28 de abril. En esta jornada del lunes 22 comenzamos el seguimiento a las distintas candidaturas, agradeciendo a todos los partidos que han querido participar, por supuesto, en el plan de cobertura informativa de este medio de comunicación público de Doñana Comunicación. Bueno, y en este orden que vamos a desarrollar, vamos a saludar en primer lugar al partido político Vox y concretamente al candidato número 1 al Congreso por Huelva, Tomás Fernández, que además es vicesecretario de organización de Vox en España. Muchas gracias por estar aquí, buenas tardes. Gracias, Pepe, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de esta cita electoral desde múltiples medios y yo diría además desde todos los partidos se habla de que es una cita trascendental. Bueno, pues le iba a pedir en ese sentido, en ese cuestionario cerrado que presentamos con carácter previo a las diferentes candidaturas, una primera reflexión de lo que supone el 28 de abril, esta convocatoria de elecciones generales. Bueno, pues efectivamente para vos creo que va a ser un día determinante. Al final, nuestro proyecto, que es un proyecto en continuo crecimiento, en continua expansión, ya se vio recientemente en Andalucía, que hemos sido capaces de empezar nuestro crecimiento y nuestra entrada de las instituciones, y creemos que eso va a consolidarse el 28 de abril. Bueno, nada más que hay que ver las noticias, las escasas noticias de los medios, pero sí en redes sociales, que todos nuestros actos y todo el seguimiento que la gente, que los ciudadanos de forma totalmente individualizada y de forma natural está haciendo, como digo, en los distintos eventos que está realizando Vox. Al final Vox se está convirtiendo más que en un partido político en un movimiento social, de gente normal, de gente totalmente que viene de la sociedad civil, como en mi caso. Yo diría que un altísimo porcentaje, un 80-90% de los candidatos no somos cargos públicos, no somos políticos, venimos, como digo, de distintos ámbitos de la sociedad y lo que venimos es a cambiar la forma de hacer política. Por eso te decía que el 28 de abril se va a abrir una puerta y una esperanza para un cambio radical y definitivo en la forma de gobernar y en la forma de gestionar los problemas de un país como España. Y bueno, abundando en eso, creo que la situación actual en España, en Huelva, en España, en todo es de una gravedad importante, como se ha visto recientemente por los distintos casos y las circunstancias que han acontecido en Cataluña y en otras partes del territorio, y es por eso por lo que creo que este 28 de abril nos jugamos muchísimo. Y bueno, yo desde aquí pido a la gente que dentro de unos días va a tener que votar que piense que hasta la fecha todas las opciones, siempre entre comillas, no han podido solucionar los problemas que nos atañen, y nosotros creo que podemos cambiar eso. Muy bien. Bueno, es norma de la casa cuando estamos realizando este tipo de programas en los que los partidos tienen la oportunidad de presentarse, y al ser televisión de cercanía nos apetece muy mucho vincular al candidato, Tomás Fernández, candidato número 1 de Vox al Congreso por Huelva, pues con su perfil también personal y profesional, sí. Y así también le damos la bienvenida al plató de Doñana Comunicación. Muy bien, muy bien. Bueno, pues como decía, mi caso, como el de la mayoría de la gente de Vox, soy una persona normal, tengo 50 años, estoy casado, 2 hijas. Hasta hace unos meses nunca pensé ni que iba a engrosar la lista de una candidatura, no entraba en mis planes ser político, y tampoco, te digo la verdad, Pepe, el hacerme cargo, como bien has dicho, de la organización del partido. Pero Vox, el crecimiento es realmente exponencial, y muchos, entre ellos me encuentro, nos hemos visto en la tesitura de tener que tomar una decisión, y es hacer un paréntesis en nuestras vidas, que es lo que he hecho yo, un paréntesis. Mi vida soy abogado, aunque no ejerzo, y bueno, pero básicamente siempre he estado en puestos ejecutivos en distintas empresas, en la que es la dirección comercial y la dirección de operaciones, en lo que es la parte estratégica. Y bueno, pues ya digo, poco a poco, viendo la situación que vive España, pues algunos hemos tomado la decisión y le estamos pidiendo a otros que hagan lo mismo, que es dejar nuestras vidas durante un tiempo
e intentar cambiar las cosas, porque creemos que se puede hacer. Al final los problemas son complejos, pero las soluciones son bastante sencillas. Ajá. Parten del sentido común, básicamente. Bien, vamos a entrar precisamente ahí en la descripción del programa electoral, de su formación de Vox para estas generales. En principio los dividimos en apartados y por supuesto es un tiempo que las distintas formaciones pueden aprovechar pues como buenamente quieran. Por lo tanto, teniendo en cuenta que hay elementos de carácter político, social, económico y medioambiental, bueno, ¿dónde marcaría realmente, dónde subrayaría los especiales puntos de interés Vox, su formación política? Para los televidentes o los ciudadanos que algo conozcan de Vox, sabrán que a diferencia de otros partidos, nosotros hemos creado desde hace unos meses lo que llamamos las 100 medidas, que las tenemos colgadas en nuestra web, que son muy claras y explican de forma definitoria cuál es el programa de Vox. A diferencia de otros partidos, nosotros contamos a la gente, aunque algunas cosas no entendemos que a algunos no les puede gustar unas cosas más, otras cosas menos, pero decimos explícitamente qué vamos a hacer si gobernamos. Entonces, desde ese punto de vista, las 100 medidas, como digo, explican muy bien cuáles son los distintos puntos que queremos aplicar y, hombre, yo creo que el 28 de abril vamos a dar la gran sorpresa en este país. Creo que vamos a entrar con muchísima fuerza, más de lo que la gente se imagina. Creo que Vox incluso es posible, y alguno me puede llamar ahora mismo loco, que podamos ir incluso una opción de gobierno. Las encuestas no dicen eso, pero es que las encuestas, como, bueno, no habría mucho que hablar de ellas, pero las encuestas efectivamente están hechas como están hechas, con lo cual creo que no es una referencia a tener en cuenta. Pero decía, las 100 medidas están claras y en el caso de que no gobernemos, que podría ser, lo que sí tenemos claro es cuáles son, digamos, los primeros pasos o las primeras líneas que, si por nosotros intentaremos llevar a cabo. La primera, y creo que por decir 3 o 4 o 5, que sean muy significativas. La primera, evidentemente, tiene que ver con todo lo que es la defensa del concepto de la unidad de España. Ha llegado el momento de decir basta, ha llegado el momento, como estamos demostrando diariamente en el Tribunal Supremo, con nuestros abogados, con nuestro secretario general, hemos sido los únicos que al final hemos conseguido poner a los separatistas, a los golpistas, que realmente lo que hicieron es intentar romper este país, y estamos demostrando, como digo, en el Supremo diariamente que eso ha sido no un problema. O sea, España ha sufrido un riesgo que nos ha puesto por primera vez en muchos años de nuestra historia al borde del abismo. Entonces, lo primero, como digo, es la defensa de la nación en todos sus términos. Hablamos de todo lo que son nuestros símbolos, bandera, por supuesto himno, nuestro rey, y que, como en la mayoría de los países de nuestro entorno, eso sea algo que esté claramente definido. Segundo punto, que en el caso de donde estamos hoy es importante, y digo, por la zona del condado de Huelva, todo lo que son las provincias limítrofes, todo lo relacionado con la inmigración. A ver, nosotros nos tachan de partido xenófobo, no somos un partido xenófobo. Ayer, de hecho, estuvimos reunidos con asociaciones de inmigrantes legales de aquí, de la zona del EPE, de Huelva. A ver, lo que tiene que quedar claro es que la inmigración es necesaria. Para un país como España es absolutamente necesaria, pero siempre y cuando sea una inmigración legal. Lo que no podemos permitir es que aquellas personas que entren en nuestro país de una forma ilegal automáticamente puedan beneficiarse o acogerse a cualquier tipo de derecho o de beneficio. Ahora bien, las personas que, como digo, entren de una forma legal en España tienen que ser un ciudadano más, integrarse, cumplir las normas como todos, intentar, como digo, integrarse lo mejor posible dentro de la sociedad española y a partir de ahí, pues ser un ciudadano más. Eso es lo que hace la mayoría de los países de nuestro entorno. Y, por lo tanto, el tema de la inmigración ha llegado, como digo, el momento de saltarse pequeños o grandes tabús y hablar de la problemática que se genera con políticas que fortalecen o que amplían el efecto llamada. Por supuesto, como bien sabéis, es fundamental proteger nuestras fronteras desde ese punto de vista. El construir un muro realmente infranqueable, como decimos, en las fronteras de Ceuta y Melilla es una necesidad. Aquellos de los televidentes que no hayan tenido la ocasión de ver cómo está la valla
o cuáles son las medidas que nuestras fuerzas de seguridad tienen para contrarrestar la verdadera avalancha humana que se provoca día sí, día no en nuestra frontera de Ceuta y Melilla, pues pueden comprobar que eso es insuficiente. Otro punto, por abrir un poco el debate a otros aspectos. Otro punto es todo lo relacionado con más que con la economía, con la gestión. O sea, el problema, los que venimos de la empresa privada y los que efectivamente estamos acostumbrados a gestionar, o sea, insisto, el problema de España en líneas generales es un problema de sentido común y de gestión adecuada. O sea, nuestros queridos políticos, los que conocemos hasta ahora, nos mienten constantemente. El problema no es que no tengamos recursos, España es un país muy rico, el problema es que tenemos una gestión absolutamente deficiente y esas carencias se trasladan a que después, efectivamente, para las cosas importantes no hay dinero. Entonces, por este orden, hay que eliminar o reducir al máximo el gasto político, que en este país es gigantesco. Los datos que empezamos a tener, por ejemplo, desde la comunidad andaluza, que poco a poco, desde la Junta, que poco a poco iremos haciendo públicos, son alarmantes. Estamos hablando de millones y millones y millones de euros gastados en absolutamente aspectos que no son prioritarios y que, como digo, tienen que ver con el gasto público o con el gasto político, mejor dicho. Unida a eso, efectivamente, una reducción efectiva de impuestos. Claro, es que partimos de una teoría equivocada. La manera de poder sufragar el ingente gasto público es subir los impuestos. Por eso es la mejor manera de no crear riqueza. Es justamente lo contrario. Hay que eliminar gasto público para poder bajar los impuestos. Y bajando los impuestos es cuando los empresarios, cuando los autónomos, cuando se genera riqueza en un país. Esa es la parte política. Más asuntos, sí, bueno, por ejemplo, todo lo que tiene que ver, como sabéis, nosotros, y lo vamos a llevar, pasará, no sé si tardaremos 4 o 6 años, pero efectivamente las autonomías, el estado de las autonomías que conocemos debe de cambiar. Debe de cambiar porque al final hemos creado un sistema realmente pernicioso que lo único que genera es un aumento de los costes de gestión, haciendo que en el mismo territorio, en muchos casos, actúen 3 o 4 administraciones. Que no solamente es triplicar o cuadruplicar el gasto, no, es que además no se ponen de acuerdo a la hora de gestionar. ¿Eso qué significa? Pues que efectivamente habrá que buscar un sistema de administración territorial, como tienen otros países, bueno, que sea mucho más objetivo y sobre todo sea mucho más fácil de gestionar. Hoy en día, no es como antiguamente, hoy en día existen medios para que desde distintos ámbitos, eso no significa centralizar todo en Madrid, que ese es otro de los errores, no. España es un país muy amplio y habrá que tomar decisiones desde dónde se pueden gestionar distintos ámbitos, pues desde distintas provincias o desde distintos ámbitos, como digo, generales. Y hasta que eso se pueda conseguir, lo que sí es algo que para nosotros es absolutamente relevante y vamos a exigir desde el primer minuto es la devolución de forma inmediata de ciertas competencias al Estado, empezando por las de fundamentalmente sanidad y educación. No podemos permitir, este país tiene algo curioso, Pepe, y es que en este país ahora mismo tenemos españoles de primera, de segunda y de tercera división, y eso no puede ser. Tú tienes que tener los mismos derechos que un señor que vive en Zamora y tienes que tener más sanidad que un señor que vive en Tarragona y tu voto, además, sin nada de sanidad, tiene que valer lo mismo de un señor que vive en Orense. La sanidad en este país, ahora mismo tenemos, dependiendo de dónde vivas, dependiendo de cómo se gestione la sanidad en tu comunidad autónoma, pues tienes sanidad, insisto, de primera, de segunda, o sea, que te puedes morir antes si eres a lo mejor de Huelva que si estás en San Sebastián. Eso es una barbaridad. El tema de educación, es punto y aparte. Hemos conseguido ser uno de los países, y en el caso de Andalucía es flagrante, con los peores resultados, con diferencia, con los peores resultados de nuestros chicos, de nuestras chicas, a los distintos niveles académicos. Y además conseguimos que algo tan importante, que es lo que realmente vertebra un país, que es la educación, conseguimos que en cada autonomía demos un mensaje sesgado de cómo debe de ser, no solamente los conocimientos generales, sino, como decía al principio, el concepto de qué somos. Entonces tiene que acabar. Entonces, las competencias de educación tienen que ser devueltas al Estado para iniciar un camino
de recuperación de todo lo que tiene que ver con lo que somos y, sobre todo, crear un sistema efectivo de sacrificio y de meritocracia. No estamos haciendo ningún beneficio a los chicos, a nuestros futuros dirigentes, a la gente que en el futuro va a ser los que tengan que soportar en sus espaldas este país. No les hacemos, como digo, ningún favor bajando, como le está bajando, el nivel y bajando el esfuerzo o todo lo referente a cómo poder acabar un expediente académico. Comprendo. Bueno, vamos a vincular, Dime. Estamos dialogando con Tomás Fernández como candidato número 1 al Congreso por Huelva, por parte de la formación en Vox. Decíamos de él también que es vicesecretario de organización de Vox Nacional, de Vox España, así que, y en este tiempo de entrevistas también queríamos vincularlo y queríamos que nos incluyera temas de la provincia, temas de la comarca, temas locales. Bueno, objeto de preocupación y de ocupación de Vox en ese sentido, ¿cuáles serían? Bueno, como hoy hablaremos en el acto que esta tarde va a tener lugar, que esta tarde va a tener lugar en la Plaza de la Merced, en Huelva, pues uno de los actos principales de la campaña de Vox a nivel nacional. Nuestro presidente iba a venir, pero bueno, mañana es el debate a 5, que para nosotros es la primera vez que entramos en un debate con nuestros contrincantes, con los primeros espadas de las distintas formaciones, pero eso no significa que nuestro secretario general está viajando ahora mismo desde Ceuta, y esta tarde, como digo, hablaremos desde la Plaza de la Merced y hablaremos y entraremos en algunos detalles de cuál es la política, digamos, provincial o comarcal. Estamos en donde estamos, en Doñana, y yo, por ejemplo, bueno, he venido a Doñana en alguna ocasión, Rocío, sobre todo, porque en Madrid hay muchos rocieros, mucho más de lo... Muchísimo, yo tengo muchos amigos rocieros. Pero aquí hay un problema, hay varios, pero fundamentalmente hay un problema de agua, como todos conocemos, y es que es incomprensible, o sea, que un trasvase que está planificado, cuyo coste está estudiado, que todo el mundo conoce la problemática, que al final estamos hablando, evidentemente, de una cuantía, bueno, pero es que estamos hablando de que los 50, 60, 70 millones que vale hacer el trasvase desde el pantano, de Andévalo, es un tercio de la desviación que ya lleva el metro de Sevilla. Es que esa es la gestión que tenemos. Claro, lo que no puede ser es que no tengamos 50, 60 millones para hacer algo absolutamente necesario y acabar con un problema que está acabando con una de las riquezas más importantes que tiene España y Europa, porque Doñana, creo que ahora mismo, a los que conocemos algo España y sobre todo hemos viajado mucho por Europa, es algo que deberíamos de cuidar y deberíamos de mimar, no solamente por Huelva, sino para el resto de los españoles y para el resto, me vengo arriba, de la humanidad, y que no tengamos dinero o que no hagamos una planificación correcta del cuidado de este espacio de la biosfera que tenemos tan maravilloso y tengamos desviaciones, como digo, de casi, y sin el casi, 150, 160 millones en una obra teóricamente controlable como es el metro de Sevilla, pues esto es incomprensible, Pepe. A partir de ahí, yo creo, como decía antes, que una gestión ordenada, una devolución de ciertas competencias, una priorización de los recursos, un recorte del gasto público, un recorte del gasto político. Es que el gasto político que tenemos está fuera de toda comprensión. Estamos hablando de miles de coches oficiales, estamos hablando de miles de asesores, estamos hablando de miles de subvenciones a organismos que nadie sabe a lo que se dedican ni lo que hacen. Todo ese dinero bien gestionado, todo ese dinero priorizando a las distintas provincias y en los distintos ámbitos qué es lo que hay que hacer, eso al final en provincias como Huelva, entrando de nuevo en aspectos comarcales o provinciales, porque al final nos hemos convertido en un país curioso que en estos conceptos de regionalismo, de provincialismo, de autonomía, no nos damos cuenta de que se está, y decía antes que hay españoles de primera, segunda y tercera, pues también hay provincias de primera, segunda y tercera. Y Huelva, como otras provincias, desgraciadamente han caído en esa problemática, porque la descentralización que pensábamos que iba a solucionar el sistema autonómico, lo que ha generado es otro tipo de centralización todavía más pernicioso, donde, insisto, provincias como Huelva se ven claramente afectadas. Por no tocar el tema andaluz, es evidente que en Castilla-La Mancha el desarrollo que tiene Toledo no es lo mismo que tiene Cuenca o tiene Guadalajara. Y es evidente que, no sé, que al final estamos consiguiendo que en Cataluña, desde Barcelona o desde ciertas provincias, se estén
contrarrestando el desarrollo y sobre todo, no solamente el desarrollo económico, sino lo que es la idiosincrasia y la interioridad de ciertas regiones que no tenemos por qué generalizar ni tenemos por qué centralizar desde distintos ámbitos autonómicos. Comprendo. Bueno, nos queda el último minuto, como suele ser de rigor, y aquella cámara, la que tenemos aquí a la derecha, para solicitar el voto por su formación política. Pues adelante, Tomás Fernández. Bueno, pues como decía, esta tarde todos estéis invitados al acto que vamos a hacer en Huelva, a las 7:30, en la Plaza de la Merced. Y bueno, Vox, creo que nuestro voto, a diferencia de hasta la fecha el resto de los partidos políticos, es el voto de que nos deis una oportunidad para demostraros que realmente podemos cambiar las cosas. Podemos cambiar las cosas y las vamos a cambiar. Creo que nuestra apuesta es una apuesta que está basada fundamentalmente en dos aspectos. Uno, el sentido común, y dos, la defensa de lo que es la libertad personal y la libertad de todos en los grandes ámbitos que tiene el individuo. Así que si realmente esperáis o creéis que esto se puede cambiar, pues os pido que nos votéis. Bueno, pues muchísimas gracias por acudir a nuestro plató en esta jornada. Tomás Fernández, candidato número 1 al Congreso de los Diputados por Huelva en estas elecciones generales del 28 de abril. Gracias por habernos acompañado en estos minutos. Hasta pronto. Gracias, Pepe.